Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Inés Azofeifa, soy asistente del programa en posgrado de Desarrollo Sostenible. Em, el día de hoy, vamos a trabajar o vamos a hablar sobre el tema de las electrocuciones de monos y de fauna, principalmente el caso de tamarindo y langosta, que fue una investigación que realizó Elena Chandy, quien es máster en desarrollo sostenible y es egresada del posgrado. Entonces, darle la bienvenida y agradecerle por su participación y cederle la palabra para que inicie su presentación. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Entonces, vamos a ver un poquito de cómo es que se han dado este tema de las electrocuciones en la zona de Tamarindo y Langosta. Para poner un poquito los antecedentes antes de entrar en sí con el proyecto, en el 2010 la UCR fue contactada por un grupo de gente de Tamarindo que se había organizado para tratar de minimizar lo que eran las electrocuciones, porque estaban viendo que muchos animales estaban muriendo y estaban preocupados porque entre ellos no estaban como logrando buscar una solución real. Entonces, ellos se organizaron, se pusieron el nombre de Salvémonos o Salvémonos. Son dos señoras de la zona de Tamarindo y en ese momento también se unió una tercera parte, ¿verdad?, de un hotel, y entre ellas tres buscaron este apoyo. Entonces, bueno, nosotros entramos ahí para ver qué se podría hacer y analizamos un poquito cómo la situación, ¿verdad?, qué era lo que podría estar sucediendo aquí para ver de qué forma se podía, pues, aportar o colaborar. El proyecto, bueno, es en Tamarindo, eso es el distrito, un distrito del Cantón de Santa Cruz, en el sector de Guanacaste, en la península de Nicoya. Lo curioso de esta zona o de este sector y por lo que se tomó como un plan piloto es porque es una zona costera muy desarrollada a nivel urbano y comercial. Entonces, no solamente tiene un gran desarrollo, sino que además está envuelta en muchas zonas de protección, ¿verdad? Entonces, como vemos ahí en el mapa, está el Parque Marino Las Baulas, que es todo el sector en celeste. Tenemos el estero Tamarindo al norte y el estero San Francisco al sur. Y además del estero Tamarindo, ese está protegido por lo que es la Reserva de Vida Silvestre Tamarindo. Entonces era una zona muy desarrollada, en un medio con mucha biodiversidad, con mucha riqueza. ¿Cuál es el principio del por qué decimos que es una zona muy desarrollada? ¿Verdad? Bueno, esta lista es los proyectos aprobados en Setena, este número está mal, es en el 2016, y como ven, Tamarindo tenía para el 2016 49 proyectos aprobados, aparte de lo que ya estaba desarrollado, únicamente superado por lo que es la zona de Sardinal. Todos los demás estaban muy por debajo de lo que es el desarrollo. Entonces eso nos llevó a pensar que el impacto tan grande que se estaba generando era justamente por este gran desarrollo urbano que se estaba generando. Entonces, a partir de ahí surge el proyecto de tesis que se llama Electrocución de monos Congo a Lobata Paliata en Playa Tamarindo y Langosta, Guanacaste, que lo que pretendía era hacer una propuesta para la corrección y mitigación de estos accidentes. No solamente en este punto específico, sino que la idea era generar como un modelo que se pudiera reproducir en otros sectores. El objetivo general era ejecutar esta evaluación de por qué se estaban generando las electrocuciones y cuáles eran las potenciales correcciones que se podían implementar. Dentro de los objetivos específicos tenía, bueno, escribir la problemática y los factores propiciadores de estas electrocuciones, analizar los esfuerzos que se habían llevado a cabo hasta ese momento, ¿verdad? Y proponer nuevas acciones que tal vez permitieran tener mejores resultados. Y crear una propuesta sostenible que permitiera corregir, mitigar o compensar inclusive los daños que se estaban generando. Como ya les mencionaba, es una alta tasa de desarrollo urbano lo que hay en este sector, ¿verdad? Y junto con el desarrollo urbano tenemos lo que es la deforestación, evidentemente, que nos afecta las rutas de traslado de los animales y nos genera un deterioro de los procesos biológicos, ¿verdad? Entonces ya los animales tienen menos recursos de alimentación, tienen menos zonas de descanso, tienen toda una afectación del comportamiento. Entonces, ¿qué es la opción que toman en ese sentido los animales? Bueno, pues si se les modifica la ruta, ¿verdad? Lo que ellos hacen es subir o bajar un poco hasta que encuentran un recurso que puedan utilizar para continuar con su ruta, ¿verdad? En este caso son los cables, los que hay por cantidades,
¿verdad? Entonces, es lo que más utilizan ellos, ¿verdad? También utilizan techos, utilizan tapias, ¿verdad? Todo lo que ellos puedan, inclusive la calle, ¿verdad? De hecho, también ha habido un aumento de lo que son atropellos. Cuando, bueno, se han hecho dos tesis enfocadas en este impacto de la electrocución, ¿verdad? Los dos de Laguna, uno de Arauz en el 2002, que establecía un promedio de muertes anuales de 1.228 animales reportados. Y Díaz en el 2014 estableció que para el año de 2013-2014 habían 774 salidas del sistema, esto lo reportó el ICE, que se adjudicaron a lo que era fauna silvestre. En esta nueva guía que salió, que bueno, no sé si ustedes han escuchado de ella, ¿verdad? Es Guía para la Prevención y Mitigación de la Electrocución de la Fauna Silvestre por Tendidos Eléctricos en Costa Rica. Esta guía se publicó en mayo del 2018 y para ese entonces se hizo una recopilación de información que arrojó que en 5 años más o menos 624 monos fueron electrocutados. A partir de la publicación de esta guía se hizo, bueno, la guía establece que las compañías eléctricas tenían que hacer a partir de ese momento un estudio, ¿verdad? Y reportar con más detalle los casos de electrocución que ellos manejaran. Entonces, en ese periodo de ese año, ya para julio del 2020, que salió hace poquito, se reportó solo en monos 947 animales electrocutados. Entonces, como vemos, es una cifra que ya, o sea, ya llevando un registro, ya siendo más constante y todo, vemos que sí estaba muy por encima del promedio que tal vez se pensaba que se podía estar manejando. Bueno, aquí vemos unas fotos de lo que es ese traslado que hacen los monos en medio de la ciudad, ¿verdad? Ahí están en los techos, están en los cables, ellos los cables los usan como si fuera cualquier cosa, ¿verdad? Ellos no tienen ningún inconveniente en utilizarlos. Y tenemos lo que son, bueno, ¿cuál es el problema directo que nos genera la electrocución de los animales, verdad? Aquí les estoy poniendo unas fotos un poquito duras, ¿verdad? Pero muchas veces hasta que no vemos las fotos no entendemos la magnitud o el grado de la preocupación de la gente local, que son quienes tienen que estar lidiando con este problema, ¿verdad? Muchas veces uno está afuera, ¿verdad? Y uno oye que hay un accidente o así, pero cuando uno le pasan estas fotos y uno está viendo constantemente las fotos, ya uno va entendiendo de que es un problema que realmente le llega a uno al corazón, ¿verdad? Estos problemas de electrocución lo que generan es, bueno, la pérdida de individuos, evidentemente, son un gasto económico para los centros de rescate y las clínicas veterinarias que atienden a los animales heridos que logran sobrevivir. Es un gasto económico para la compañía eléctrica que tiene que ir a atender el problema que se genera, aparte de que cada vez que se electrocuta un animal y el sistema falla, entonces pues es un mal servicio que se le está brindando a la comunidad, ¿verdad? Por otro lado tenemos también la pérdida de imagen de país verde que tiene Costa Rica y que vende, ¿verdad? Es muy común porque estamos hablando de que gran cantidad, si no la mayoría de las electrocuciones se generan en lo que son las zonas costeras, ¿verdad? Que son justamente las zonas turísticas. Entonces, no es raro que sean los turistas los que se topen estas escenas, ¿verdad? Ellos son los que tienen que ver y ellos se quejan que cómo es posible, que por qué, que, ¿verdad? Entonces, el animal queda ahí prensado en los alambres hasta que pueda llegar los bomberos o la compañía eléctrica a quitarlo, ¿verdad? Entonces, estamos como afectando esa imagen que damos de ecoturismo. Con respecto a lo que es el problema económico, ¿verdad? En la guía se habla en la primera versión de gastos en los centros de rescate entre 65,000 y 110,000 dólares anuales. En la segunda versión ya se incrementa a 200,000 dólares anuales en algunos casos. Yo trabajo en 2 centros de rescate en Nosara, ¿verdad? Y para el 2012 se sacó para para una actividad de financiación los costos promedios en ese entonces, ¿verdad? Que esto es hace 8 años, y alcanzaban los 100,000 dólares, ¿verdad? En estos momentos, el Centro de Rescate de Nosara, el Refugio de Animales Nosara, tiene una capacidad muchísimo mayor de atención de animales, entonces esta cifra puede ser 2 y 3 veces mayor, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que es mucha la plata que se está invirtiendo en tratar a los animales que se electrocutan sin considerar todas las medidas asociadas de prevención y de mitigación que se están desarrollando. En esa guía se menciona que 624 monos se electrocutaron, ¿verdad? En un periodo de 5 años en la primera versión.
y que únicamente el 8% sobrevive. O sea, esto es un aproximado de 50 monos. Y 165 crías huérfanas, porque es muy común ver que las mamás se electrocutan y las crías quedan vivas. De esas crías que ingresan al centro de rescate, a pesar de que muchas sean muy sanas, ¿verdad? A largo plazo muchas presentan problemas, ¿verdad? Problemas de órganos internos y de desarrollo. Solamente el 63% en promedio sobrevive, ¿verdad? Eso quiere decir 104 individuos. Entonces estaríamos hablando de que la electrocución no es de 624 monos, ¿verdad? Eso es como el impacto directo, pero en realidad tenemos 789 monos involucrados, de los cuales solo 154 sobreviven, o sea, un 20%. Quiere decir que de 20 monos de 5 monos que se electrocutan, solamente uno sobrevive a largo plazo. Bueno, aparte de los animales que se mueren, tenemos los animales que sobreviven en los centros de rescate, que se pueden liberar, pero no todos se liberan en las mejores condiciones, ¿verdad? Tenemos aquí una foto de uno de los monos que se liberó, que no tiene el rabo. Entonces, para los monos no es ningún problema adaptarse. Si una extremidad, ellos prácticamente tienen 5. Sin embargo, hay otros casos, ¿verdad? El de a la par, que yo no, vamos a ver si aquí le puedo dar. Este es un video de un mono del... Ay, no me da, no se puede. Bueno, es un video de un mono de un centro de rescate que ingresó con el rabo en mal estado. Este es del santuario Cibu. Se le hizo amputación de gran parte del rabo y el mono se veía relativamente bien, ¿verdad? Y al tiempo resultó que tenía de la misma electrocución una herida en el brazo, entonces hubo que amputar el brazo. Entonces el mono en este momento solo tiene 3 extremidades, entonces ya él no se puede liberar. Y como él, hay algunos otros que también por heridas graves o serias, qué sé yo, en la cara, ¿verdad? Que quedan heridas abiertas, que hay que estar constantemente dando medicamentos o así, que no se pueden liberar, ¿verdad? Entonces, no es solamente el porcentaje que sobrevive, sino qué porcentaje de ese porcentaje se puede liberar y son exitosos afuera, ¿verdad? Son exitosos a nivel reproductivo, a nivel social, ¿verdad? Un mono sin una extremidad probablemente tenga una desventaja sobre el resto de los machos. Ok, entonces, ¿qué fue lo que en lo que estaba enfocado el trabajo? Bueno, el trabajo lo que buscaba era la prevención, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para tratar de mitigar estas electrocuciones? Entonces, llevamos a cabo un trabajo de descripción de la problemática, ¿verdad? Llevamos un recorrido por lo que es el área del proyecto, recopilamos toda la información que se pudiera desde el 2010. Empezamos a correlacionar lo que son los puntos de electrocución, hicimos un análisis de cuáles eran los factores propiciadores de estas electrocuciones, como la deforestación, cambios en las rutas de los animales por construcciones, entre otros elementos. Entonces elaboramos mapas que nos permitieran ver de forma más representativa qué era lo que estaba sucediendo y le hicimos presentaciones a diferentes instituciones que podían ser actores, ¿verdad?, de una u otra forma en la solución de este problema. Por ejemplo, la municipalidad, solicitamos un proceso de reforestación de lo que eran las zonas municipales, que al final, bueno, por varias razones no prosperó, pero era una iniciativa que se tenía que es a largo plazo, pero realmente iba a ser un gran aporte a la problemática. Bueno, trabajamos en lo que era la gestión para la implementación de las medidas y le hemos dado seguimiento evaluando esta implementación de las medidas y viendo cómo se mejoran, ¿verdad? Qué resultados se obtienen y de qué forma se pueden mejorar en el tiempo. Y con esto creamos una propuesta que es la que queremos reproducir en otros sectores. Una de las principales cosas que se hizo desde el 2010 y bueno, desde antes, las personas que están a cargo de Salvémonos tuvieron la iniciativa de llevar un registro de los accidentes, ¿verdad? Esto es pura iniciativa comunal. Estas personas, Simona y Patricia, ellas son personas que se preocupan mucho por todo lo que sucede en su comunidad y ellas siempre estuvieron muy pendientes de los accidentes, tomaban notas, se comunicaban con la gente, ¿verdad? Entonces, gracias a eso, ya teníamos como una base de datos con la cual trabajar. Siempre se anotó, bueno, el punto específico del accidente, cuál fue la causa, si fue por un transformador, si fue por un cable, y se contactaba a la cooperativa para darle a conocer la información. Estas son más o menos las listas que se generaron por año, ¿verdad? Como ven, es una lista relativamente pequeña, ¿verdad? No deja de ser impresionante ver la cantidad de animales que se electrocutan en un sector tan relativamente pequeño, ¿verdad? Pero es una cifra significativa considerando que
desde que se empezó, digamos, en el 2011 no se había dado a conocer tanto. Entonces, estos son los casos que uno se enteró o que ellas se enteraron así, ¿verdad? Como por encimita. Esto quiere decir que probablemente está multiplicado, quién sabe por cuánto. Pero bueno, sirvió de lista, como una lista base para continuar trabajando. Entonces aquí, bueno, aquí está el mapa del área de trabajo con los puntos que eran verdes, una electrocución, amarillo ya 2 o 3 electrocuciones, y en rojo lo que eran varias electrocuciones que se habían generado en el mismo sector. Se realizaron estudios técnicos, ¿verdad? Eso fue muy importante, realizaron estudios de lo que eran las tropas en la zona, ¿verdad? Entonces se identificaron las tropas, se identificaron cuál era su distribución y cuáles eran sus rutas de desplazamiento. Esto es indispensable porque con la ruta de desplazamiento podemos darnos cuenta qué es lo que nos está haciendo falta, qué medidas tenemos que implementar para poder darle continuidad y para poder darle ese sustento a los animales para que ellos puedan continuar como con su ritmo de vida natural. En ese momento, bueno, se hicieron 2 conteos en el 2009 y en el 2010 y se identificaron 10 tropas, 11 tropas y 2 machos dispersos. Entonces, este trabajo se representó en este mapa, ¿verdad? En donde con la información, digamos, de lo que es la distribución promedio, de acuerdo a varios estudios de monos Congo, entonces, de acuerdo a dónde se observaron los individuos de cada tropa y cuál es la distribución de ellos, se estableció en esos óvalos, ¿verdad? Cuál era el posible hábitat de cada tropa. Y se correlacionó con lo que eran los accidentes reportados. Entonces tenemos que, digamos, la tropa 1, T1, ahí hay una gran cantidad de accidentes, ¿verdad? Ahí que tenemos 2, 4, 6 reportes de accidentes. Entonces, si nos vamos a la tropa 1, nos damos cuenta que en esa tropa se reportaron 2 machos. Había en un monitoreo 10 hembras y en el otro se observaron 11, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a ver, el número de accidentes que se suceden en ese punto puede ser realmente representativo sobre esa tropa, que no es una tropa de 20, 30 individuos, ¿verdad? Es una tropa de 17, ¿verdad? Entonces, 6 accidentes son realmente significativos en ese sentido. Tenemos, bueno, ¿cuáles fueron las medidas que se implementaron? Tenemos los puentes sirven cuando tenemos un corredor, ¿verdad? Cuando tenemos un paso de monos y hay un árbol clave y se corta, ¿verdad? Entonces los monos ya no pueden ir de este a oeste, de norte a sur, ¿verdad? Ya esa ruta natural se les ve interferida, entonces ocupamos poner un puente que nos ayude a que ellos continúen con esa ruta. Tenemos lo que son conos y paletas, que son los que nos ayudan a evitar que los animales suban por los cables que están anclados al suelo, porque muchas veces suben hacia sectores peligrosos, ¿verdad? No suben hacia zonas que están conectadas con árboles o con recursos alimenticios, ¿verdad? Sino que suben simplemente un transformador o suben para irse hacia otro cable, ¿verdad? Que puede resultar peligroso. Entonces esto lo que evita es que en estos sitios peligrosos ellos accedan. Tenemos el material semi-aislante y los cobertores de los transformadores, que ya ahorita los vamos a ver, y los procesos de poda, ¿verdad? En zonas en donde, ok, queremos conservar el árbol, el cableado está muy cerca, ¿verdad? Entonces, para no cortar el árbol y dejar sin cobertura del todo, pero para no poner en riesgo al animal, entonces hacemos la poda para que no haya conexión entre los 2 elementos. Con los puentes, la Asociación Salvémonos realmente tuvo una cantidad de pruebas, ¿verdad? Impresionante. Diseños, estilos, texturas, ¿verdad? De todo. Pero bueno, al final de cuentas lo más importante es que se ha ido evolucionando y se ha ido buscando el mejor diseño, ¿verdad? Que ayude en el desplazamiento de los animales. Se inició con puentes planos porque siempre la tendencia del ser humano es pensar en algo que nosotros usamos, ¿verdad? No en qué usa el animal. Entonces, bueno, ahí están los puentes planos siendo utilizados. Este material se nos recomendó, era un material muy duro, sintético, ¿verdad? Que puede durar bastante tiempo, pero resulta ser que es terrible, ¿verdad? Los animales odian esos huequitos de ahí, ¿verdad? En la foto de abajo se ve donde el monillo se le meten los dedillos en los huecos, ¿verdad? Entonces eso a ellos no les gusta para nada. Entonces, bueno, nos dimos cuenta tarde, ya cuando teníamos un montón de ese material para hacer puentes. Entonces nos pusimos a pensar, ok, ¿cómo caminan normalmente estos monos, verdad? El mono Congo como especie de bandera, ¿verdad? Esto
Es como para todos los animales arborícolas. Entonces, bueno, el mono camina de forma más cómoda cuando utiliza un cable abajo que está estable agarrándose con el rabo de arriba, ¿verdad? Entonces, la idea era reproducir eso justamente. Entonces hicimos un modelo más o menos parecido, pero igual como tenemos ese material ahí, tuvimos que utilizarlo, ¿verdad? Nos sirvió mucho, ¿verdad? Y vemos donde el mono sigue con los dedillos metidos en los huecos y no era muy estable, entonces el cable de arriba se bajaba, entonces al final de cuentas no tuvo mucha funcionalidad y vemos un mono que prefiere usar el cable que usar el puente. Este es otro video que probablemente no va a servir. Vamos a ver. Sí. Pero bueno, ahí se ve donde va el monillo caminando de la peor forma que se pueda imaginar y de la forma más peligrosa, ¿verdad? Bastante inestable y con un monito en la espalda, ¿verdad? Peor. Entonces, bueno, se cambió a la parte de abajo más funcional, ¿verdad? Más como si fuera un cable, pero seguimos utilizando el material y como ven, el material cede, entonces en realidad no es para nada estable. Ahí vemos que no lo está utilizando correctamente, se supone que la parte más gruesa es para que caminen con los pies y la parte delgadita es para que se apoyen con el rabo. Lo usaron de todas las formas que se pudieron imaginar y no como se suponía que debían de utilizarlo, todas bastante inestables. De hecho, ahí vemos un mono como caminando de espaldas con el monito guindado, ¿verdad? También un peligro de que el monito se suelte y caiga a la calle, ¿verdad? Entonces no era la idea, no era el más adecuado. Y el material se rompía muy rápido. Entonces, bueno, ahí tenemos un mapa. En el 2014 habían 16 puentes colocados y 5 rotos y esa fue la tendencia, ¿verdad? Que se rompían mucho los puentes. Aquí tenemos una muestra de los puentes que se pusieron en Chilamate Vuelta Cooper. Se utilizó el mismo diseño y, bueno, yo no sé muy bien, yo hablé con la persona que estuvo como involucrada con esto de los puentes, ¿verdad? Agarraron el diseño que vieron en Guanacaste y realmente reprodujeron este sistema de huequitos, ¿verdad? Que a los monos no les gusta para nada. Entonces, por supuesto que la mayoría de los animales no han utilizado el puente como se supone que se espera que se utilice, ¿verdad? Que sea caminando por la parte de abajo y agarrándose con el rabo de la parte de arriba, sino que la mayoría utiliza la parte de arriba como la más estable y por ahí se desplazan. Este es un ejemplo de cuál es lo ideal, o sea, cómo es lo ideal que un mono se agarre de un cable, de un puente, ¿verdad? Ahí los vemos caminando por los cables como si nada, de forma muy estable. Entonces pensamos que tal vez lo que ocupábamos era reproducir más un cable, ¿verdad? Dejar de pensar en puentes y en materiales de puentes. Entonces, junto con Cope Guanacaste, que es la empresa eléctrica que le toca el sector de Tamarindo, se hizo este puente, ¿verdad? Este puente es con acometida, que es el mismo material de los cables eléctricos. Entonces, este se espera que sea un puente bastante estable, ¿verdad? La cooperativa tiene bastante experiencia en colocarlos, ¿verdad? Entonces, se espera que dure y que sea muy resistente. Por el momento yo no tengo fotos de pero sí me han comentado que los han visto pasar en estos nuevos puentes de acometida. Están todavía en prueba, ¿verdad? Entonces vamos a ver con el tiempo qué nos dice. Esos son otros cables que me he topado hoy en Guanacaste, ¿verdad? Que han sido una mezcla de todo, ¿verdad? De todo tipo de materiales, el material de plástico con un poco de acometida, la cuerda con acometida. Ha sido todo un laboratorio. Aquí tenemos los elementos antiescalamiento, ¿verdad? Que son las paletas que le comentaba, para que no suban del suelo. Estos son los conos tienen que colocarse correctamente. En una charla hace poquito estábamos escuchando que el personal del ICE, un señor que trabaja en el ICE nos comentaba que no se pueden colocar los conos así, ¿verdad? Tiene que colocarse de forma pareja para que ellos no suban, ¿verdad? Entonces también hay que tener mucho cuidado, los conos han fallado bastante, entonces ya no se utilizan casi. Ahí vemos un mono cruzando el cono. El material aislante no requiere mantenimiento, es más caro que poner un puente o cualquier otra medida. Dicen que no es efectivo con el cara blanca porque lo muerde, pero con los monos Congo no hemos tenido ningún problema al respecto. El cableado corriente cuesta por metro 3.800 y poner el material semi-aislado que nos resuelve bastante, ¿verdad? El problema de la electrocución cuesta 5.400, ¿verdad? Es un poquito más caro, pero no es inaccesible. Y Cope Guanacaste nos los está poniendo sin ningún problema, ¿verdad? Cada vez que se requiere. El cableado subterráneo, que es lo que la mayoría de la gente quiere, ¿verdad? Y desearía, es exageradamente caro, ¿verdad? Cuesta 81.800 el metro, entonces casi que no es considerable utilizar este sistema. Y para los cobertores de los transformadores, igual, Cope Guanacaste, a nosotros en la zona de Tamarindo, cuando hay un problema de un transformador, ellos llegan y ponen el material y ponen el cobertor.
¿verdad? En la zona del ICE, la gente sí se los dona, se los da al ICE para que ellos lo pongan y cuesta $400. Imagínense que solamente en Tamarindo yo conté un aproximado de 250 transformadores, ¿verdad? Entonces, si Copeguanacaste no nos ayudara a nosotros, ¿verdad? Eso quería decir que para ponerle cobertores a todos los transformadores en Tamarindo ocuparíamos $100,000, ¿verdad? Es realmente caro. Por eso se ocupan los estudios para saber exactamente en dónde es que se ocupan esos cobertores y no andar poniéndolo así como a lo loco, decir, bueno, pongámoselo a todo y dejemos todo fijo, ¿verdad? Bueno, tal vez en algún momento en el futuro se le pueda poner a todo, pero por el momento tenemos que ir poniéndolo donde, en esos puntos donde es clave. Ahí tenemos la ubicación de los transformadores. Y bueno, para ir finalizando, ¿verdad? ¿Cómo fue que se trabajó aquí en Tamarindo con estas medidas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el plan de acción? Lo que se hizo fue, bueno, primero conformar este grupo de 3 personas que formaron lo que es la Asociación Salvémonos, ¿verdad? Nosotros nos organizamos para poder darle como forma al proyecto y de ahí empezamos a buscar a lo que son tomadores de decisiones y a la gente que nos puede colaborar, que era Copeguanacaste, que son los que nos ponen los puentes y los que tienen las emergencias de las electrocuciones. Actualmente los bomberos también nos ayudan, la municipalidad, hay instituciones que se involucran, ¿verdad?, en otros procesos de reforestación, como la IA, y tenemos un grupo más amplio que es cuando incorporamos ya a toda la comunidad para que formen parte de este proyecto, ¿verdad? Que el objetivo es que la comunidad se involucre y reporte, ¿verdad? Que la comunidad nos diga, bueno, si vieron un accidente con fauna, ¿verdad? ¿Por qué fue? ¿Dónde fue? Entonces esa es la idea de tratar de involucrar a todo el mundo. Habilitar un grupo de WhatsApp en donde tenemos a la compañía eléctrica, a un representante del MINAE, a los veterinarios que son los que nos ayudan, a la gente de Salvémonos y alguna que otra persona más que esté involucrada, ¿verdad?, de lleno con lo que son los reportes. Entonces, a través de este grupo de WhatsApp es que cada vez que hay un accidente lo ponemos en el grupo, entonces MINAE es quien nos contesta, ¿verdad?, y nos ayuda a, ok, vamos a ir a rescatar al animal, ¿en dónde está? Hay que llevarlo a la veterinaria. Una vez en la veterinaria, entonces la persona encargada nos dice, bueno, el animal está muy grave, hay que llevarlo al centro de rescate, ocupa rehabilitación, o es algo sencillo, vamos a tratarlo y al día siguiente ya se puede liberar, digamos. Entonces, este grupo de WhatsApp es básico y es indispensable para poder tratar todos los accidentes y todos los reportes que se están generando día a día. Ocupamos publicidad y ya se está haciendo mucha publicidad para que la gente reporte los accidentes, porque es la base del trabajo, ¿verdad? Saber cuántos casos se están generando. Y bueno, como la atención de emergencia ya les mencionaba, ¿verdad? Esto lo del chat, más o menos. ¿Qué he aprendido yo? Bueno, de este trabajo, ¿verdad? Que es una responsabilidad compartida, ¿verdad? Yo no le achaco que sea la compañía eléctrica la que se tenga que encargar de los problemas de electrocución, ¿verdad? Somos los usuarios los que solicitamos el servicio, ¿verdad? Pero sí requerimos un servicio que sea seguro, sí requerimos un servicio que sea bueno, ¿verdad? Entonces, ocupamos trabajar en conjunto, ¿verdad? Y saber que los dos somos responsables, que nosotros como comunidad aportamos lo que podemos aportar y Copeguanacaste desde su punto de vista de compañía eléctrica aportan lo que ellos pueden aportar, ¿verdad? Entonces aquí tiene que ser como llegar a ese punto intermedio, ¿verdad? En donde sea una acción satisfactoria para la población, de que no vamos a seguir viendo a los animales electrocutarse en el mismo punto, ¿verdad? Y que sea a la vez rentable para la compañía eléctrica, ¿verdad? No se le puede pedir que pongan cableado subterráneo en todo Tamarindo porque eso no puede suceder. Bueno, excepto ahora que hay un proyecto nuevo, que tal vez más adelante se pueda mencionar, ¿verdad? Hay un proyecto en donde se va a hacer toda una reestructuración de Tamarindo y se quiere aprovechar esta actividad para ver si se puede subvencionar colocar el cableado subterráneo, ¿verdad? Pero es un proyecto que se está trabajando porque sí es bastante caro, pero existe la posibilidad. Y como iniciativa, ya para finalizar, bueno, en uno de los centros de rescate se contrató a un señor que trabajaba en el ICE, ¿verdad? Y se le escribió a la RECEP diciéndole que desde el punto de vista de calidad de servicios públicos, las compañías eléctricas deberían de brindar un sistema estable y adecuado, ¿verdad? Entonces que las compañías deberían diseñar, construir y operar redes y realizar las acciones necesarias de manera preventiva para que las redes eléctricas no se vean afectadas ni interfieran con la calidad de la energía, que era lo que hablábamos. Cada vez que hay una electrocución, la energía se va, ¿verdad? De igual forma, se debe dotar a las redes de distribución con equipos de protección necesarios y tecnologías avanzadas para que el suministro eléctrico a los clientes
cumplan con las normas técnicas, ¿verdad? Entonces, en este sentido, la gente yo sé que está muy enojada porque dicen, ¿por qué el servicio eléctrico es inseguro para los animales, ¿verdad? Entonces, se le proponía a la ARECEP, ok, parte de la calidad del servicio eléctrico debe ser que sea seguro para los animales, porque eso me da satisfacción a mí y aparte que no me afecta, digamos, la electricidad del diario vivir, ¿verdad? Sin embargo, la ARECEP dice que sí ocupa más información, ¿verdad? Que ocupa como más bases para poder establecer qué tipo de medidas tiene que implementar las compañías eléctricas. Entonces, tal vez con estos trabajos que se están haciendo se genere suficiente información para que la ARECEP en ese sentido tome acción, ¿verdad? Y establezca un mínimo de trabajo, de calidad del servicio, ¿verdad? Para estandarizar, porque en este sentido yo sí admito que, digamos, Copeguanacaste ha sido muy eficiente en estos últimos años con lo que es implementación de medidas de corrección y de prevención, ¿verdad? Sin embargo, sería ideal trabajar así en muchos otros sectores, ¿verdad? Entonces ocupamos como algo más normativo que nos permita, pues, salir adelante en ese sentido. Y eso sería básicamente. Listo, muchas gracias, Elena. Con mucho gusto. A mí me gustaría hacerle algunas preguntas. Con relación a las medidas de mitigación que usted estudió y que nos presentó, ¿cuál cree usted que es el reto más grande que tienen las electrificadoras, las ONG o inclusive las instituciones en general con respecto a la prevención y mitigación o con respecto a estas medidas que se toman o que se han trabajado para evitar las electrocuciones? Bueno, yo creo que el mayor reto es la comunicación, ¿verdad? Porque medidas hay muchas, pero en cada punto hay que implementar una medida específica, ¿verdad? Entonces yo no puedo decir que se ocupa implementar esta, ¿verdad? Y que es muy caro, que se ocupa implementar la otra, que es un poquito más barata, ¿verdad? En realidad, lo que se ocupa es tener suficiente comunicación para que, ok, si aquí sucede una electrocución, entonces lo pasamos a la información, el encargado de la compañía eléctrica va, verifica qué es lo que sucede e implementa la medida que se requiere, ¿verdad? Pero eso es lo que nos ha costado mucho, ¿verdad? Por mucho tiempo nos costó bastante en el sector de Tamarindo, ¿verdad? Y había como mucho teléfono chocho, por decirlo así, ¿verdad? Qué sé yo, si sucedió un accidente, entonces, bueno, ¿a quién de la Copeguanacaste le decimos? Y le decimos a Pilar, que es la encargada del área ambiental, pero si Pilar no tiene recursos, ¿verdad? No tiene un presupuesto extraordinario para poner medidas, digamos, para poner el cableado, ¿verdad? Semi-aislado, entonces ya se hacía un problema, ¿verdad? Ya no se podía solventar ese problema. Pero, por ejemplo, llegamos a un punto en el que nos dimos cuenta que, por ejemplo, la persona encargada del mantenimiento de la zona, él sí tenía como ese acceso a ese material más fácilmente, ¿verdad? Entonces, los dos se involucraron y entonces en estos momentos es muy ágil, ¿verdad? Cuando se hace un reporte de una electrocución, entonces tanto Pilar como Grady, que es el encargado, se enteran de inmediato y casi que al día siguiente están respondiendo, ¿verdad? A la emergencia y están implementando la medida. Eso en el caso de Copeguanacaste. Con el ICE hemos tenido mucho problema por eso, por la comunicación, ¿verdad? Porque no encontramos como esa forma de darle continuidad a las cosas, ¿verdad? Entonces, transmitimos una lista de puntos que duran mucho en atenderse, ¿verdad? No le podemos dar un seguimiento, no podemos como estar detrás de eso, ¿verdad? Como comunidad o como centro de rescate. Entonces nos ha costado mucho, ¿verdad? En estos momentos, el punto fuerte de Tamarindo es la comunicación tan estrecha que hay entre Copeguanacaste, entre el MINAE, el veterinario y la gente del pueblo, que es la que está, digamos, que a cargo del reporte de todos los sucesos, ¿verdad? Entonces, el reto es ese, ¿verdad? Mejorar la comunicación en cada punto en donde se están generando estos problemas. Listo, gracias. Y considerando, por ejemplo, la medida que se ha propuesto en algunas ocasiones sobre el cableado subterráneo, ¿cómo, cómo lo ve usted o cómo considera, digamos, es más caro, digamos, poner cableado subterráneo en cierto momento o saldrá más caro para las electrificadoras tener las cuadrillas, estar reparando por averías? ¿Cómo ves el tema del cableado subterráneo? El cableado subterráneo es muy, muy caro, ¿verdad? Eso casi que si se va a hacer desde el inicio de un proyecto, ¿verdad? Usualmente eso
hay proyectos, ¿verdad?, que los pagan porque realmente da calidad en el paisajismo y la seguridad en general, ¿verdad? Pero sí es muy caro, ¿verdad? Entonces, yo creo que a la larga no va a ser factible que de primera entrada se considere como una opción, ¿verdad? En este momento lo que es el material semi-aislado y los conos y la poda y los puentes están siendo bastante paliativos para la situación en general. Tamarindo es un caso particular porque Tamarindo sí se va a trabajar, ¿verdad? Todo en lo que son accesos, en lo que es diseño en general de la ciudad. Entonces se quiere aprovechar, ¿verdad? Se quiere aprovechar que se van a hacer calles nuevas y todo para meter el cableado subterráneo, ¿verdad? Pero inclusive la cooperativa no ha sido como muy anuente a este proyecto por lo caro que es, ¿verdad? Sin embargo, la Asociación Salvémonos y toda la gente que se ha unido en esta causa están buscando los recursos económicos para poder subvencionar el proyecto, ¿verdad? Sin embargo, si no se hiciera de esta forma, ¿verdad? Aprovechando otro proyecto que se va a ejecutar y una subvención bastante grande, yo sí creo que el cableado subterráneo es bastante utópico, ¿verdad? Bastante inaccesible para, en términos generales, ¿verdad? Implementar en cualquier otro sector. Claro, sí, se vuelve una inversión muy fuerte al inicio, digamos, para las electrificadoras. Y una última pregunta para pasar a las preguntas o comentarios de los invitados o los que nos acompañan. Cuando vemos, por ejemplo, la ley como la del maltrato animal para perros, gatos, etcétera, y pensamos en casos como estos, ¿cómo vería usted aplicar o crear inclusive una ley que también se aplique para casos como estos, atropellos, electrocuciones, y que de alguna forma se multe ya sea a los responsables, por ejemplo, de un atropello, o a las electrificadoras en dado caso de que sea un punto que se ha dado la denuncia y no se haya intervenido? Bueno, lo que habría, tal vez lo que está un poco complicado es, ¿verdad? En el caso de atropellos, tenemos un problema grave, ¿verdad? Y es que muchas veces casi que no se puede evitar, ¿verdad? Yo que viajo mucho de San José a Guanacaste, sí veo muchísimos animales atropellados en la recta del puente, ¿verdad? Del puente de la Amistad. Y es complicado porque ahí uno va a cierta velocidad, ¿verdad? Tal vez ya uno no, porque yo voy viendo, digamos, voy contando animales atropellados y voy contando puentes y todo eso, ¿verdad? Pero en general la gente va muy rápido. Entonces es un poco complicado en ese sentido no atropellar, ¿verdad? Los animales. Ahí somos nosotros los que tenemos que buscar otras medidas. Por ejemplo, aquí casi no se utilizan lo que son puentes subterráneos, por ejemplo, o barreras en las carreteras, ¿verdad? Entonces yo creo que como seres humanos, creativos, ¿verdad? Deberíamos de buscar soluciones que sean como más permanentes, ¿verdad? Más útiles para los animales, como crear estas barreras, en lugar de buscar, digamos, que un culpable, ¿verdad? Que una persona que tal vez iba muy rápido y definitivamente se le tiró un animal, ¿verdad? Enfrente y fue como complicado no atropellarlo, ¿verdad? Hay otros casos, y conozco de casos de crueldad de un chofer ahí en Tamarindo que vio a la monita pasando con su cría y aceleró y la atropelló, ¿verdad? Para eso definitivamente necesitamos ver si con la legislación actual no podemos proceder, ¿verdad? Y si no hay forma, entonces pues sí, abrir la posibilidad a una ley nueva, ¿verdad? Pero siento que son muy pocos los casos en donde es algo a propósito, ¿verdad? Y con respecto al cableado, a mí me parece que sí, ¿verdad? Me parece que ya con esta guía se está avanzando bastante, ¿verdad? Y muchas veces tal vez con los procesos se logran avances bastante buenos, ¿verdad? Pero muchas veces definitivamente no se avanza, ¿verdad? Nosara tenemos un gran problema de avance, ¿verdad? De muchos años con materiales para donar, para que pongan los cobertores de transformadores y no se ha logrado, y animales que se siguen electrocutando en esos puntos que ya se pudieron haber corregido. Entonces yo creo que sí, ya con esta guía que se sacó, esta guía sí establece sanciones y sí establece procedimientos a las compañías eléctricas que no se soquen la faja y que no empiecen a implementar las medidas que se requieren implementar, ¿verdad? Entonces apenas tiene, bueno, un año y resto de haberse publicado, ¿verdad? Entonces yo le daría
poquito más de tiempo para ver cómo se continúa con ese proceso, ¿verdad? A ver si sería necesario algo adicional, pero con la guía yo espero que ya se empiece a corregir este tipo de, digamos, de puntos o de momentos en los que no se está trabajando como se debiera trabajar. Listo, muchas gracias. No sé si alguno de los que nos acompañan hoy quisiera comentar o quisiera preguntar algo, pueden habilitar el micrófono y hacer su pregunta o comentario. ¿Ninguno tiene preguntas o comentarios? No, no, por el momento ninguna pregunta. Más bien, muchas gracias por la exposición. Todo muy claro. Y, y bueno, me gustó mucho la presentación, en realidad. Muchas gracias. Gracias, José Pablo. No sé si John o algún otro. Bueno, si no, entonces agradecerte, Elena, por la presentación y por contestar todas estas preguntas de un tema que es pues muy complicado también, pero sí, definitivamente hay que buscar como soluciones y que sean realmente a largo plazo, que sean realmente efectivas y verlas desde ese desarrollo sostenible, ¿verdad? Que es tan integral, ver la parte social, la parte ambiental, la parte política inclusive, que es súper importante en este tema. Y bueno, comentarles a los que estamos y para que también, en caso de que alguien quisiese repetir o revisar ese conversatorio, lo pueden encontrar en el canal de la maestría que está en YouTube, que se llama Maestría en Desarrollo Sostenible. Ahí lo van a poder consultar a partir de mañana. Y además, comentarles que también tenemos redes sociales como Facebook, Instagram, en donde pueden estar revisando cuáles conversatorios se van a estar realizando. Para la próxima semana vamos a tener conflictos con fauna silvestre. ¿Qué podemos hacer para evitarlos? El caso de la zona de amortiguamiento de la Reserva Alberto Manuel Berenes en San Ramón. Va a estar impartido por la máster Rebeca Solano, quien es máster en Desarrollo Sostenible y estudiante de Biología de la Universidad Nacional. Entonces, agradecerle a todos por la presencia y principalmente a Elena que colaboró para el día de hoy presentar su tema de investigación en relación a las investigaciones hechas en desarrollo sostenible. No sé si tienes algún comentario final, Elena, para cerrar. No, con mucho gusto. Más bien gracias por la invitación y cualquier comentario o consulta que tengan, ¿verdad? Creo que por ahí en la maestría